Cuando hablamos de la Nintendo 64, es inevitable recordar los grandes títulos que marcaron una era. Desde los siempre queridos y alabados, Super Mario, The Legend of Zelda, y Donkey Kong, que evolucionaron de sus clásicas aventuras en 2D, a deslumbrantes mundos en 3D, hasta nuevas sagas que hicieron su debut en la consola, y que fueron una gran incorporación para el mundo de los videojuegos, como Banjo-Kazooie, Perfect Dark, GoldenEye 007 y por supuesto, los maravillosos Super Smash Bros. Y Mario Party. Pero hoy no estamos aquí para hablar de esos gigantes. Hoy quiero centrarme en esos juegos que, aunque pasaron más desapercibidos, lograron dejar una huella especial en quienes tuvimos la oportunidad de jugarlos. Títulos que, por diferentes razones, no alcanzaron la fama de los más reconocidos, pero que igualmente me regalaron horas de diversión y memorias inolvidables. Así que, sin más preámbulos, los invito a descubrir mi selección de joyas ocultas de la Nintendo 64. Comenzamos este recorrido con una franquicia que seguramente todos conocen, Tom y Jerry. Esta icónica dupla hizo su aparición en la Nintendo 64, con un juego de peleas en visión isométrica, llamado Tom and Jerry, in Fists of Fury, que destacaba por capturar de manera muy fiel el espíritu de la serie animada. La jugabilidad gira en torno a la clásica comedia física que caracteriza al programa, permitiéndonos interactuar con el entorno y utilizar objetos esparcidos por los escenarios, como sillas, comida, sartenes, e incluso bombas, para atacar a nuestros rivales. Cada uno de los 7 personajes jugables contaba con ataques únicos, y durante el combate podían aparecer potenciadores como la invencibilidad, una esfera azul que podía absorber todos los ataques de los enemigos durante un tiempo definido, aunque eso no te salvaba de trampas que podían aparecer en el escenario, o un gas verde que podía envenenar al oponente con tan solo acercarse, generando un daño brutal. Además de Tom y Jerry, también se suman otros rostros conocidos como Botch el gato, Quacker el pato, Nibbles el ratón, y la dupla de Spike y su hijo Tyke, todos con sus propias animaciones llenas de personalidad. Recuerdo pasar horas jugando con mis familiares, en partidas que terminaban en carcajadas por el caos que podía generarse en cada mapa. Aunque no es un juego complejo, su ambientación tan fiel a la serie, el dinamismo de sus escenarios, y lo divertido de sus animaciones, lo convierten, al menos para mí, en una joya olvidada que vale la pena redescubrir. Para este puesto, voy a hacer un poco de trampa. Sí, se trata de un juego de la franquicia Super Mario, y sí, muchos pensarán que un título con ese nombre no necesita presentación. Pero lo cierto es que Mario Golf para la Nintendo 64 es uno de esos juegos que, a pesar de llevar el nombre del fontanero más famoso del mundo, no ha recibido el reconocimiento que realmente merece. Es un título con el que pasé horas de diversión cuando era niño, y que aún hoy considero una joya que vale mucho la pena redescubrir. Lanzado en 1999, Mario Golf 64 fue la cuarta entrega de la serie, y marcó el inicio de lo que hoy conocemos como la línea moderna de los Mario Sports. Mezcla con acierto las mecánicas tradicionales de un juego de golf con todo el encanto del universo de Super Mario. Tiene una jugabilidad basada en la clásica barra de potencia, pero con distintas variables a considerar, el tipo de personaje, el viento, la lluvia, el giro de la pelota, e incluso la forma del terreno. Los modos de juego son variados y muy entretenidos, desde Speed Golf hasta Ring Shot, y otros como Mini Golf y Skins Match. Incluso hay un detalle curioso que vale la pena apreciar. El sol comienza a ponerse cuando llegas a los últimos 6 hoyos de los campos principales, regalándonos un bonito desenlace de la partida, sin importar el modo en el que estés jugando. Ese tipo de pequeños detalles le daban una atmósfera muy especial. Aunque no es tan ruidoso o popular como Mario Kart o Smash Bros. Mario Golf es un juego con alma, técnica y mucha personalidad. Si nunca lo probaste, te estás perdiendo una experiencia relajante, divertida y sorprendentemente entretenida. En la era dorada de la Nintendo 64, Iwata Entertainment empezaba a hacerse notar gracias a títulos como Turok, Dinosaur Hunter, y su secuela, Turok 2, Seeds of Evil. Por aquellos años, muchos recuerdan con cariño ese logo animado de la iguana realista haciendo alguna gracia al inicio de los juegos. Y supongo que, en algún momento, alguien en el estudio pensó, ¿y si hiciéramos un juego donde la protagonista sea la dichosa iguana? Claro, el diseño realista no ayudaba mucho a dotarla de carisma, así que decidieron transformarla en algo más simpático, una especie de bola gelatinosa. Así nació Iggy's Wrecking Balls,
un juego de carreras bastante peculiar. Con gráficos en 3D, pero jugabilidad en 2D, el título nos presenta a una serie de personajes esféricos, capaces de estirarse, agarrarse a plataformas, o golpear rivales sin piedad para alcanzar la meta. Aquí no hay reglas, todo vale con tal de llegar primero. El objetivo es simple, subir hasta la cima del nivel lo más rápido posible. Para lograrlo, debemos usar un gancho con el que treparemos por plataformas, pero el camino está lleno de obstáculos. Hay superficies que parecen mocos y nos ralentizan, pisos sólidos que nos impiden trepar y nos obligan a buscar caminos alternos, y suelos con rayas que sí permiten el ascenso. En medio de la carrera, nos encontraremos con portales que nos lanzan a gran velocidad, enemigos que nos estorban, bombas que nos hacen retroceder bastante, y estrellas que nos otorgan objetos al más puro estilo Mario Kart, algunos para frenar a los demás, otros para darnos un boost de velocidad. Iggy's Wrecking Balls es un juego caótico, raro y muy distinto a todo lo que había en la consola. Y quizá por eso pasó desapercibido para muchos. Pero si le das una oportunidad, descubrirás una experiencia tan única como divertida, que bien merece ser rescatada del olvido. Llegamos a otro de esos juegos que, aunque algunos recuerdan con cariño, muchos han dejado en el olvido injustamente. Me refiero a Snowboard Kids, un título para Nintendo 64 desarrollado por Ractim y distribuido por Atlus, que nos presentaba a un grupo de chicos, de alrededor de 10 años, compitiendo en alocadas carreras de snowboard por pistas que, en muchos casos, ni siquiera tenían nieve. El estilo del juego recuerda mucho a Mario Kart, y no es para menos. Más allá de las clásicas mecánicas de un juego de snowboard, Snowboard Kids añadía el caos con ítems y shots, una especie de armas para atacar a los rivales, además objetos que podían ayudarte o fastidiar al resto. La combinación era simple, carreras veloces, atajos locos, explosiones inesperadas, y mucho humor. Contaba con 9 pistas, cada una más creativa que la anterior. Había montañas nevadas, como es de imaginar, pero también lugares completamente inesperados, un parque de diversiones, un desierto, una carretera tenebrosa, un gran valle, y hasta un festival japonés de flores de cerezo. Todo con ese toque caricaturesco que hacía que cada pista se sintiera especial y divertida. Una de las mecánicas que hizo su debut en este juego, y que años después daría su llegada a la saga Mario Kart, era la doble ranura de objetos. Podías llevar un ítem ofensivo, y otro de apoyo al mismo tiempo. Eso sí, nada era gratis. Para obtenerlos tenías que pagar con monedas que recolectabas en la pista o haciendo trucos, lo que añadía una capa estratégica muy interesante. Y como toque final, las carreras no eran de una sola bajada, debías descender varias veces la colina y usar un elevador para volver a la cima, donde no podías ser atacado, dándote un pequeño respiro antes del siguiente round de caos. Snowboard Kids es uno de esos títulos que combinaban carisma, jugabilidad y creatividad en partes iguales. Puede que no haya tenido el mismo impacto que otros juegos de carreras en su tiempo, pero si alguna vez tienes la oportunidad de probarlo, descubrirás una pequeña joya con personalidad propia, que merece volver a las pistas. Y para cerrar este recorrido, quiero hablarles de un juego que tiene un lugar muy especial entre mis favoritos de la Nintendo 64. Un título que, además de ser divertido y, en mi opinión, bastante original, tiene una estética única, casi onírica, como si estuvieras explorando un mundo lejano entre las estrellas. Me refiero a Rocket, Robot on Wheels, un juego de plataformas lanzado en 1999, desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Ubisoft. En esta aventura controlamos a Rocket, un pequeño robot creado por el Dr. Gavin, arquitecto de Guppy World, un parque temático futurista. Pero lo más llamativo de este juego no es solo su ambientación o su diseño, sino que fue el primer título en consolas domésticas en utilizar un motor de física realista como parte esencial de su jugabilidad. Aquí no solo saltas y corres, resuelves acertijos que implican masa, fricción, inercia y más conceptos físicos, dándole un matiz científico sin dejar de ser entretenido. El juego está compuesto por 6 mundos temáticos conectados por un área central, Guppy World. En cada uno recolectamos boletos, fichas y mejoras para desbloquear nuevas habilidades, vehículos y zonas ocultas. Cada mundo tiene al menos un vehículo especial, como un coche con forma de hot dog, por ejemplo, y una serie de acertijos únicos que hacen que cada nivel se sienta diferente. Además, su banda sonora mezcla jazz con psicodelia, usando órgano y piano para reforzar esa atmósfera de sueño espacial tan característica.
Detrás de este título, hay también una historia interesante, Sucker Punch, que más tarde desarrollaría juegos como Sly Cooper e Infamous, creó este juego como su primer proyecto independiente. El equipo acudió a Nintendo para presentar el juego, pero fueron rechazados. Sin kits de desarrollo ni bibliotecas de herramientas, desarrollaron un prototipo del juego utilizando una PC. Una vez que el proyecto tuvo más forma, los desarrolladores decidieron presentar el prototipo a Nintendo una vez más, y esta vez la respuesta fue positiva, a medias, pues recibieron kits de desarrollo, pero Nintendo se negó a publicar el juego. Curiosamente, presentaron el juego a Sony Computer Entertainment, que quedó impresionado con él, pero Sucker Punch puso como condición que el juego aún se lanzaría en Nintendo 64 y luego se portearía a PlayStation. Sony, nervioso por el hecho de que el concepto no estuviera centrado en la mascota del juego y de que un título con ese potencial estuviera en el sistema de su mayor competidor, se negó a convertirse en el publisher del título. Finalmente, el equipo fue al E3 de 1999 para presentar el juego ellos mismos, lo que produjo una cobertura positiva en revistas de juegos, como Next Generation, llamando la atención de Ubisoft, que finalmente accedió a publicar el juego. Y aunque no tuvo el éxito comercial que merecía, fue reconocido años más tarde por Nintendo Power, que lo colocó como el 18º mejor juego de la consola en su edición especial por el 20º aniversario. Rocket Robot on Wheels es una obra que representa esfuerzo, creatividad y una clara intención de innovar. Una joya espacialmente asombrosa que, sin duda, merece más reconocimiento del que tuvo en su época. Y con esto cerramos este recorrido por algunas de las joyas ocultas de la Nintendo 64. Más allá de los clásicos que todos conocemos, existen títulos que, por una u otra razón, no tuvieron el foco mediático que merecían, pero que siguen siendo parte fundamental de la infancia de muchos. Si tú también recuerdas algún juego que pocos conocen pero que llevas en el corazón, déjalo en los comentarios. Tal vez hagamos una segunda parte, o quién sabe, tal vez exploremos las joyas perdidas de otras consolas. Gracias por acompañarme hasta el final del video. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.